Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10. Hoy de una manera especial queremos mirar los versículos que van del 34 al 43. Ya por 1000 años de estudio, aquí hay un breve discurso de Pedro. ¿Se acuerdan que en los versículos anteriores, Pedro, que es llamado, que va a Cesarea, Cornelio, que lo recibe? Hay muchas cosas interesantes. Vayamos uñandea, lleva. Un Pedro que responde a las necesidades del pueblo. Por otra parte, también uno que sabe respetar Cornelio. Peñañemos que está Cornelio, imagina que lleva la autoridad de por sí. Va a peñan de yara lo lleva a cuechupen, va para la iba a cuechupen, o pecha. O ya puede ir. Upechite, peñan de yara o lleva haisa y chupe. Vamos a mirar ahora la cuestión del discurso. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra a los israelitas anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. A nosotros, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Muy bien, esto es entonces lo que encontramos aquí, los versículos que van del 34, ¿verdad? Del capítulo 10 hasta el 43. Este es un breve sermón que hace aquí, pero que es interesantísimo, ¿verdad? Cómo comienza, porque en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entiendo que Dios no hace acepción de personas.
Qué lindo que es esto, ¿verdad? Incluso tantas veces nuestro Papa mal comprendido, ¿verdad? Cuando habla sobre estas cuestiones de la ideología de género. Ciertamente que la ideología de género está mal, eso está bien, eso no es que él está aplaudiendo ni nada. ¿Cuántas veces él dijo, bueno, son personas humanas, ya ¿entiendes? Yo no sé por qué viene entonces un homosexual o un no sé qué cosa, le tengo que dar una patada y le digo, váyase a su casa, lo que sea. No. Entonces, no a esa sección de personas quiere decir que el Señor abre la posibilidad. El Evangelio es buena noticia para las personas que justamente la van acogiendo. Y como Jesús dice también, yo vengo para aquellos que están enfermos verdaderamente. El médico viene para los enfermos. Y entonces, claro que cuando nosotros tenemos que pelear por los principios, los valores, eso sí, como se suele decir, se va contra el pecado, no contra el pecador, contra la persona, ¿entienden? Porque en realidad todos luego somos pecadores. Todos. Y no hay pecado chico o pecado grande, ¿entienden? O sea que ñandego esa cuando reflexiona y miran, apeángola y a este día ñandegin a través de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Nos quiere hacer pensar, nos quiere hacer reflexionar. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, miren que anteriormente habíamos dicho que dirigiéndose, ustedes saben, miren lo que dice Pedro cuando él entra a la casa de Cornelio, dirigiéndose a ella les dijo en el versículo 28, ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, de una manera especial, estamos celebrando esta memoria obligatoria de la Iglesia. Bienaventurada María, Madre de la Iglesia. Pentecostés ayer y hoy entonces a continuación, la Madre de Dios como Madre de la Iglesia. Y sobre todo como una mamá que siempre se preocupa del Hijo. Esto, si nosotros lo miramos de un aspecto bien antropológico y también desde un aspecto sociológico, enseguida vamos a darnos cuenta cuál es el sentido teológico, qué es lo que el Señor pedagógicamente nos quiere enseñar. Nos está diciendo que la Iglesia es madre. Nos quiere decir que nuestra madre entonces es la Virgen que acompaña a la Iglesia desde su nacimiento. La Iglesia tiene que ser una madre que acompaña a sus hijos para levantarles, para hacerles crecer. Es decir, darle lo esencial y lo fundamental para que el hombre pueda realizarse. Todos caminamos hacia una realización y es el aspecto sociológico. Entre lo que te hago ya y coponana, peupeana, ya y pitazoana, allá es yaramba, eva peñan de yara, lo que añade. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 12-14. Después que Jesús subió a los cielos, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado.
Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Amén. Entonces, estas mujeres que acompañan y también la madre de Jesús. Y nosotros hoy que estamos iniciando en este camino ya del tiempo ordinario, queridos amigos, tenemos a una madre que nos acompaña. Una madre que en este mes de mayo también celebrando como auxiliadora de los cristianos, hoy que nos lleva a Jesús. Así también, la venida del Espíritu Santo nos acompaña y nos dice: aquí está la fuerza que ha obrado en el seno mío y por eso les he dado el Salvador. Aquí está la fuerza del Espíritu Santo que ahora tiene que obrar una vez más en la comunidad para que nosotros seamos comunidad salvadora. Felicidad, salvación y realización para su pueblo y para su familia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor.
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 estamos. Aquí tenemos un discurso de Pedro que es una síntesis de la vida cristiana en la relación con los demás. Ciertamente que no todos estamos en la misma barca, ¿verdad? Hay muchas formas de pensar, muchas formas de actuar. Algunas enseñanzas de PTPI, ¿verdad? Como existieron en las comunidades primitivas. Si los evangelios se escriben es porque incluso dentro de la comunidad primitiva comenzaban las divisiones. San Juan sobre todo escribe bastante sobre eso. Aquella comunidad, primero luego que no aceptaba, esos eran los judíos, la ad extra. Luego está la comunidad primitiva, ad intra. Eso no es San Juan estoy hablando, pero después también están los apóstatas, baila apóstata. Apeuagüe, llamó cristiano por un tiempo, pero veo se llega, apóstata. Incluso con errores, ¿verdad? O sea, con errores doctrinales, forma de predicar que simplemente miraban sus propios intereses. Es lo que ahora nos pasan con las sectas, nos pasan con los protestantes, etc. O sea, va el aritirá, entonces, de Guazú decía ciertas cosas, pero sin embargo, estás desviando ciertas cosas, o no se habla, o de ciertas cosas, si se habla directamente, se dice de una manera negativa. Sin entender
los principios elementales y fundamentales de un camino de fe de la vida auténticamente cristiana. Mira que esto es delicado y esto es muy, muy, muy importante. No es simplemente venir, no es el que dice Señor, 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 como dice el Evangelio mismo, que entra en el reino de los cielos, sino que el que se da cuenta, es la conciencia, ¿verdad? Para descubrir, entender y luego entonces, dentro de esta libertad, tomar esa decisión y ese camino con la fuerza de voluntad. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este es el fundamento para la comprensión de Pedro de que el Evangelio ahora debería ir a los gentiles. Justamente por eso. Porque el Evangelio, la buena noticia, no está simplemente para un grupo cerrado. Ustedes saben que la palabra católico, ¿verdad?, es justamente eso. Católico significa absolutamente y concretamente, quiere decir universal, abierto a todos. Puede ser la católico. Y bueno, aquí entonces nosotros nos vemos en esta realidad, ¿verdad? El católico como tal. Y Pedro aquí se da cuenta, y ella, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Y eso es lo que me gusta, eso es lo que a mí, dice, me mueve, a pera y ponágena. Bueno, por otra parte, nosotros nos damos cuenta que esta declaración de Pedro va completamente también en contra del pensar judío. Porque justamente ellos estaban mirando, este es el pueblo elegido, con alañan de regla, con alañan de norma. Hace rato ya leímos, ¿verdad? En ese versículo 28 decía directamente, ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo. Y entonces la tratarlo. Pero Dios, y aquí viene lo que después en su discurso va a decir, acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Qué lindo. Esta es la primera y la base, ¿verdad?, del camino cristiano. Debería ir entonces de esta manera a todos los gentiles. No vine simplemente, ¿verdad?, para el pueblo, sino que viene para todas las ovejas dispersas. Las ovejas dispersas, por una parte de Israel, primero luego al pueblo reunido. Pero desde aquí también abrirse a la otra realidad, al universalismo, a todos. Esta declaración entonces era bastante dura para un judío, bastante dura. Miren que el cristianismo es innovador, cambia totalmente en la relación entre las personas. Ahora, en esencia, muchos judíos de la época de Pedro pensaban que Dios amaba a los judíos mientras que odiaba a los gentiles. Ese era el pensamiento, esa era la forma como actuaban, ¿verdad? Bueno, como sucede también ahora, muchos que directamente decimos, bueno, les odio a los pecadores, les odio, y sin darse cuenta que uno mismo también es pecador, o sea, ni bailar, ya poitila y taina porque todos somos pecadores, ¿entienden? Ahora, se dan cuenta que lo que Dios insiste y lo que Dios muchas veces dice es más bien cuando no hay deseo de cambio, cuando no hay deseo de hacer un nuevo camino de conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe.
despertar. Siento tu gozo, siento paz. Siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Quiero contar
Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante, capítulo 10, Hechos de los Apóstoles. Estamos en estos versículos
que reflexionamos del discurso que va del 34 al 43. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Dios. Qué lindo esta segunda parte, ¿verdad? Todo el que teme y practica la justicia. Ustedes saben y sabemos muy bien, ¿verdad?, que por definición Dios es la justicia, Dan, ¿verdad? Dan él. Dios es justicia, o Dios es mi justicia, o Dios es verdaderamente la justicia. Todos nosotros caminamos hacia la justicia. Algunos dicen, bueno, la misericordia, pero la misericordia es la oportunidad que Dios nos da. O sea, vamos a de la hipo. Ñande nos hanguape tuyu y ñande moinje hanguape tapepona, dice la justicia. Es decir, aquello que es ecuánime, aquello que corresponde a la esencia, lo elemental y fundamental que es Dios. ¿Cuál es la esencia y lo fundamental que es? ¿Quién es el hombre, verdad? Es la realización y la planificación nuestra. O sea, llegar a lo esencial de tu realización y de tu planificación. Bueno, y sobre eso estamos hablando, y eso es lo que le está diciendo aquí Pedro verdaderamente. Ahora comprendo, dice, que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que teme y practica la justicia es agradable a Él. Es agradable a Dios. Pero hay que practicar la justicia. El que teme, ¿quién es el que teme? El que teme es el que tiene respeto a Dios. Pero le dice, allí va reyesa cuamaba peñan de yara, reyesa cuande oí reyesa cuande da ahí hañan de yara, de da hañan de yara. Entonces vos reconoces, sabes, sendiga como hay con el hañan de yara. El Evangelio nos habla, nos dice, ¿verdad? Tan sencillamente nos dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada, sin mí no podéis hacer nada. Sino que tenemos que entender, saber, comprender. Tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y después continúa, no hace excepción de personas. Y todo el que practica, entonces ya dijimos, subrayamos la justicia, practica la justicia, es agradable a Dios. Pero sobre todo porque teme a Dios. El temer a Dios es porque respeto a Dios. Respetar a Dios quiere decir que yo le respeto a mi hermano, le respeto a la familia, le respeto a quienes están conmigo. Podemos conversar, podemos amarnos, querernos, podemos preocuparnos o debemos preocuparnos, ¿verdad? Que no exista la ignorancia, que no exista la pobreza, que no exista nada de aquello que nos puede llevar por un mal camino. Bueno, todo eso significa para nosotros justamente la justicia. Él envió su palabra a los israelitas anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y aquí nos pone y engloba lo fundamental. Nos está diciendo directamente que Él envió su palabra a los israelitas. Quiere decir que la palabra de Dios en primer lugar es la que llega. Peñan de yara lleva. Peña en hue un guajeva araña de peñan de corazón. Peña en hue un guajeva peña punto una lleva. Es la palabra, la comunicación. Solamente cuando llega la comunicación al corazón del hombre, entonces nosotros podemos entender lo que viene a continuación, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Qué lindo entonces, queridos hermanos, si nosotros entendemos esto, ¿verdad? Porque esta palabra que viene a los israelitas, es decir, al pueblo, es anunciando la buena noticia de la paz. ¿Qué es la buena noticia? Y la buena noticia es el Evangelio, es decir, la realización. Peñan de yara, de omoí, peñan de nonde, peñan de. Ya tu ujanguese, ya poya janguese, añade bueno ya guatape de. Volvemos enseguida con más ñande yara Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Hace falta que despierte, que los ojos de mi espíritu con tu luz me descubran que estás dentro de mí. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Sé que vives, eres tan real. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Cada día, cada instante, como mendigo llamas a mi puerta. Me suplicas que reconozca las señales de tu Hoy despierto a tu presencia. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir
evangelizando. Ñande yara ñe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande yara ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande yara ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande yara ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande yara ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos.
Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone un cuarto de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. En su diálogo con la cultura, Francisco participó en un encuentro con artistas estadounidenses. Entre ellos estaba Martin Scorsese, director de películas como Uno de los Nuestros o Taxi Driver. Se emocionó cuando el Papa le saludó. Francisco recordó a los artistas una frase del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Es uno de los favoritos del Papa y ya lo citó en su viaje a Cuba en 2015. Uno scrittore latinoamericano diceva che abbiamo due occhi, uno di carne e l'altro di vetro. Con quello di carne guardiamo ciò che vediamo, con quello di vetro guardiamo ciò che sogniamo. Poveri noi si smettiamo di sognare, poveri noi. El Papa dijo que el arte es un antídoto contra la mentalidad de la uniformidad y que desafía cómo entendemos las cosas. Por eso calificó el Evangelio también como un desafío artístico y con una carga revolucionaria. Pidió a los artistas unirse a la Iglesia en su labor profética. Oggi la Chiesa ha bisogno della vostra genialità, perché ha bisogno di protestare, chiamare e gridare. La reunión estaba organizada por la Civiltà Católica, la revista de referencia de los jesuitas en Italia, y la Universidad de Georgetown. Es la universidad católica más antigua de los Estados Unidos. Este no fue el primer encuentro de Scorsese con el Papa. Ya se vieron durante 15 minutos en 2016, durante la proyección en el Vaticano de Silencio, una película sobre las penalidades que sufrieron los misioneros jesuitas en Japón. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos en el discurso de Pedro, hace una síntesis en este capítulo 10 después de haber pasado primero la visión de Cornelio. Cornelio, un hombre, se dan cuenta que era, dice, de la parte itálica, él venía de allá, de Italia. Por otra parte decía también que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Después decíamos que Cornelio tuvo una visión, Dios mismo que se le presentaba, Dios entonces que le habla, que le dice, y entre esto también le dice que llamase verdaderamente a Pedro. Esto es interesante. Pedro también tiene una visión totalmente estando en otro lugar. Esto el autor sagrado nos quiere decir y nos quiere dar a entender que es importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros estamos en un camino totalmente completamente diferente, pero diferente en el sentido de que somos nosotros, ¿verdad?, que nos ponemos
en comunicación con Dios, ¿verdad? Y es esa la visión que viene. Entonces ya yesa pa, ya yesa qua. Y aquí también Dios le está hablando ¿a quién? Le está hablando también a Pedro, así como le habló también a Cornelio, para que él pueda acercarse, para que él pueda ir, para que él entonces pueda realizar ese paso importante en la vida. Y ahora en este discurso lo que estamos encontrando es ya la síntesis. Y en esta síntesis entendemos la primera parte. Comprendo que Dios no hace acepción de personas. Claro, Cornelio no era israelita, Cornelio no está entonces en este camino del judaísmo. Ego otro la religión, ego Roma, ego soldado al mismo tiempo. Pero sin embargo Dios, ¿verdad?, le está mostrando este camino por donde tiene que caminar. Y bueno, y ahora continúa, porque estaba diciendo que a través de la palabra envió su palabra a los israelitas. ¿Qué es lo que nos va entonces a enseñar, a ayudar, a comprender, a darnos cuenta? Va el andén no tan de ato ita reyesa cuajareyesa peajangua va eta pere valare guatarina. Va la palabra, porque la palabra quiere decir comunicación. Comunicación quiere decir aquello que llega, ¿verdad?, a la persona. Comunicación quiere decir aquello que te ayuda a vos a entrar dentro de vos mismo. Porque recuerden que la palabra es nada más que signos y símbolos también que te ayudan a vos a entrar dentro de vos mismo, a conocerte a vos mismo. Entonces, reñe punure maña vendere go ven va a guatarina, va a palare yapoareina, lleva a peisa con angare sarireta, bueno, allá poponaba, estaba allá po ahí. Y ahí va a entrar tu inteligencia, porque la inteligencia te va a ayudar a discernir, saber, conocer. Y desde ahí entonces tu libertad para que puedas decidir, y en esa decisión entonces para que después puedas usar la voluntad en hacer lo que decidiste. Y por eso después insiste mucho, ¿verdad? Porque todo el que teme y practica la justicia, dice, es agradable a Dios. Y ese es el amor que mueve al hombre. Y entonces miren la fuerza de la palabra, la fuerza de la comunicación. Y hacia esto tenemos que apuntar nosotros, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y aquí está el contenido. Entonces, cuando nosotros llegamos y entendemos, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Aquí nos centramos en el mensaje, o mejor dicho, el mensaje que lleva un contenido. Porque siempre todo mensaje está transmitiendo un contenido. El contenido y el contenido va a ser Jesucristo. Jesucristo es entonces el contenido elemental, fundamental que nosotros tenemos que transmitir, y diciendo aún más, porque aquí te pone una sobrecarga, ya un subrayado especial para decir que Jesucristo es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. Entonces te vuelve a subrayar y te vuelve a decir que la persona de Jesucristo, imagínense también, Hechos de los Apóstoles, aquí ya está haciendo un resumen y una síntesis maravillosa. Ya estudiamos en otros capítulos, ustedes pueden seguir mirando, leyendo, ¿verdad? Cuando hablábamos del Yeshua y el Kyrios, ¿verdad? Jesús y el Cristo, el Kyrios, ¿verdad? Entonces Jesucristo, este nombre que nosotros encontramos aquí, que nos hace entender, es esa humanidad que lucha, que empeña, pero que lleva hacia una glorificación. Y por eso es Jesucristo el modelo y la fuerza para nosotros. Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Jesucristo es el Señor de todos, porque este es el único camino que nos lleva a nuestra realización. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.